En alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Habíamos visto que hay algunos receptores D, pero que no los vamos a ver porque tienen poca implicancia clínica, la verdad. Fíjese entonces, nuevamente hay un ejemplo aquí donde tenemos receptores postsinápticos y receptores presinápticos. Reconocer que el que está ahí arriba, en la presinapsis, también tiene un efecto farmacológico en algún momento. Y cuando sea el fármaco lo vamos a observar. Entonces, la subdivisión del adrenérgico, ¿cierto? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿De qué sistema estamos hablando? No, eso es un tipo de receptor. Estamos hablando del sistema nervioso autónomo. ¿Y cuál de las dos vías? Si es la vía adrenérgica, simpático. ¿Sí? Ya. Aquí, puro repaso. Ya, habíamos visto entonces los receptores en relación a si eran alfa, beta, cuál era la acción que se obtenía si se unía a uno de esos receptores en específico. Ahí les puse la gráfica, ¿cierto?, de lo que uno muchas veces espera con la acción del receptor alfa 1, donde los vasos sanguíneos, ¿cierto?, podríamos haber puesto otros ejemplos, pero en este caso, súper importante, los vasos sanguíneos se relajan cuando no están activos los receptores alfa 1 o a la inversa, cuando están activos, se vasocontraen. Y eso es una forma habitual que nosotros tenemos constantemente de regular nuestros vasos sanguíneos. ¿Ya? Siempre nosotros, los vasos sanguíneos no son un tubo sin actividad, sino que dependiendo, lo mismo que en muchos otros tejidos, dependiendo de la situación, se contraen o se relajan. ¿Ya? Entonces, eso va a ocurrir cuando esté uno u otro. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar de fármacos. ¿Ya? Que en realidad vamos a repetir un poquito de lo que hemos visto, solo que van a ir más hacia el lado de no del neurotransmisor, sino del fármaco como tal. Este es lo que yo les había comentado, los receptores nicotínicos se unen a los músculos estriados, ¿ya? Así que ya un poco nos adelantamos con eso. También tiene una acción sobre ganglios autonómicos, ¿cierto? La médula adrenal, habíamos visto, y va a generar mecanismos tanto en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, como en otros tejidos. Cuando nosotros pensamos en cuál receptor tiene más afinidad por la acetilcolina, son los receptores muscarínicos. ¿Ya? Hay mayor respuesta, mayor afinidad. Cuando hablábamos de afinidad, ¿se acuerdan qué era? Cuando el fármaco, el neurotransmisor, se unía al receptor y ¿qué generaba? Ya. Pero ¿qué había cuando se unía al receptor? Porque todos los fármacos, o muchos fármacos se unen al receptor. Una respuesta biológica, ¿cierto? Ya. Esa es la afinidad. Cuando se unen y van a encontrar alguna respuesta. Entonces, si nosotros pudiéramos comparar cuál de los dos receptores tienen mayor afinidad, son los muscarínicos. ¿Ya? Por lo tanto, hay veces que vamos a tener más acción glandular en el músculo cardíaco, en tejidos más sistémicos que en el músculo mismo, ¿ya? En el músculo estriado. O uno podría seleccionar efectos en relación a la dosis, porque tenemos esta dualidad. Los receptores nicotínicos necesitan menos cantidad de neurotransmisor unido a ellos, al contrario, mayor cantidad para ser estimulados, a diferencia de los muscarínicos, que como son más afines, con menos dosis ya tenemos el efecto. Ya, esto lo tienen que haber visto, sí o sí en fisiología, cierto sistema nervioso, con las salidas en la cadena torácica, ¿cierto? En la región lumbar, en la región cervical, las salidas de las neuronas preganglionares y posganglionares, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuál es el nervio? Si yo les digo, sale desde la zona cervical y comanda muchos otros tejidos, y es largo y se une a varios órganos del sistema parasimpático, ¿cuál es?
el nervio vago, ¿cierto? El nervio vago está presente en toda la inervación desde los nervios que van bajo lo cervical, y el oculomotor están hacia la inervación de la cabeza, ¿ya? El facial también va a tener respuesta glosofaringio y, por supuesto, el nervio vago. Ahí, para que se acuerden, si ustedes, no sé si saben, pero cuando uno, por ejemplo, comprime el ojo, ya, si uno se aprieta el ojo, disminuye la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. ¿Por qué? Porque el ojo, a través de su nervio, el nervio oculomotor, activa el sistema parasimpático y genera el efecto potenciador de ese sistema. ¿Ya? A la inversa, o junto con eso, uno puede... a ver, ¿qué otro ejemplo más tenemos? Cuando hay, por ejemplo, distensión del sistema digestivo, nosotros podemos también gatillar la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, tiene no sé, hay algunas situaciones donde hay alguna urgencia, esto es fuera de lo de farmacología, pero para como que se lo graben. Si hay un paciente, un animal, por ejemplo, convulsionando, una de las formas de bajar la taquicardia, la hipertensión y la convulsión como tal es comprimir el globo ocular. ¿Por qué? Porque se activa más el parasimpático, desactivo al simpático y se genera un contrarreste de este estímulo tan importante, ¿ya? No lo hagan porque, bueno, sí se puede hacer, pero midiendo la presión, no vayan ahora al convulsivo, le comprimen porque se ha visto desprendimiento de retina, pero ya, eso harina otra cosa. Pero se puede regular la frecuencia a través precisamente de el globo, ¿ya? O no sé, mucho estímulo nauseoso, por ejemplo, uno podría, o del sistema digestivo, se podría repercutir en alguna condición también cardíaca, ¿ya? Porque recuerden que el vago, si está activando al sistema digestivo, también tiene relación con el músculo cardíaco. Entonces, ocurre, y eso es real, que cuando hay distensión digestiva, por ejemplo en un hilo paralítico, podemos tener bradicardia. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ambos tejidos se inervan a través del mismo nervio, que es el vago. ¿Ya? Que cuando está activo el sistema parasimpático y eso hace que se deprima la frecuencia cardíaca. Al otro lado tenemos el sistema simpático, ¿sí? Algo habíamos dicho de la pupila, la salivación. Acuérdense cuando están nerviosos, que uno tiene como sequedad de la boca, porque se disminuye la producción glandular, se acelera el corazón, se acelera se contraen los músculos lisos de los vasos sanguíneos, sale adrenalina, ¿cierto? Hay respuesta a nivel vesical, hay múltiples y diversas reacciones en el organismo, precisamente porque vean cómo estos receptores van a estar inervados por este sistema nervioso autónomo que tiene una respuesta tanto a nivel encefálico como en la gran mayoría de los tejidos. De ahí es por eso que uno ve, y vamos a ver ahora cómo los fármacos que actúan sobre este sistema van a tener una respuesta general. ¿Ya? Ya. ¿Cómo podemos actuar sobre el sistema nervioso? A través de estas 4 categorías de fármacos, ¿ya? Los colinérgicos, anticolinérgicos, adrenérgicos o bloqueadores adrenérgicos. Ojo, porque aquí viene la palabra mimético, ¿ya? Cuando simula ser o se mimetiza con uno de los neurotransmisores, o no mimético cuando es justo lo contrario. No sé si han escuchado hablar parasimpático mimético, ¿no? O parasimpático lítico. También es una forma de denominar estos fármacos, ¿ya? Cuando está el sufijo mimético es porque simula a quien esté
a quién se esté señalando. Parasimpático mimético o simpático mimético. ¿Ya? Si yo digo simpático mimético, ¿qué quiere decir? Que hace un efecto igual que el simpático. Si digo parasimpático mimético, como se mimetiza, hace el efecto del parasimpático. ¿Ya? Nuevamente para que lo tengan en conciencia, porque si no después se van a enredar. A la inversa, si yo digo parasimpático lítico con el sufijo de lisis, ¿qué es lisis? Destrucción, ¿cierto? El parasimpático entonces está bloqueado. Por lo tanto, los fármacos parasimpático líticos son los que van a tratar de inhibir la acción sobre el sistema parasimpático. El simpático lítico inhibe la acción sobre el sistema simpático. Ya, no se enreden. Tenemos fármacos simpáticos y parasimpáticos, o colinérgicos y adrenérgicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Dentro de estos mismos, yo puedo tener fármacos que simulan o hacen el mismo efecto de ese sistema, o algún otro que hace el efecto contrario, o lo bloquea, lo inhibe. Y eso va a estar sujeto a las palabras o a los sufijos mimético o lítico. ¿Ya? Por lo tanto, si yo digo parasimpático mimético, simula el parasimpático, o si digo simpático lítico, inhibe el sistema simpático, o lo bloquea, o algo hace que va a hacer que disminuya el efecto del simpático. ¿Ya? Entonces, tenemos fármacos que son colinérgicos, anticolinérgicos, u obviamente van a estar bloqueando la acción de la acetilcolina, adrenérgicos o bloqueadores adrenérgicos. ¿Sí? Que les digo que un fármaco es adrenérgico, ¿qué podría ser también? Un simpático mimético o un simpático lítico. Mimético, ¿cierto? Y si es un bloqueador adrenérgico, un simpático lítico. Pobres. Es que los veo con una cara, es que no sé qué más hacer. Se lo juro que le decían, ¿cómo? Pero es que esto es la clasificación, estoy inscrita. Háganse un cuadro resumen, pero recuerden que siempre lo que es lítico es lisis, bloqueo, y mimético es mimetizarse, simular a, ser favorecido por. ¿Ya? Ya. Entonces, los fármacos agonistas colinérgicos, ¿qué van a hacer? Si son agonistas colinérgicos. Inhiben. Un agonista se va a unir al receptor, ¿sí? ¿De qué tipo? Si es colinérgico. De acetilcolina. ¿Sí? Ya. Entonces, los agonistas colinérgicos van a actuar sobre ese neurotransmisor y sobre esos receptores. ¿Ya? Liberan acetilcolina. La acetilcolina atraviesa la sinapsis y actúa sobre la neurona adyacente. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Tiene acción sobre la unión preganglionar con el ganglio y el ganglio con la postganglionar. Y esta después sobre el tejido donde va a actuar finalmente. La acción va a variar, ¿cierto? Va a depender de la afinidad. Por eso van a existir diferentes tipos de fármacos agonistas colinérgicos. No todos van a ser igual de afines, no todos son agonistas completos. Hay agonistas antagonistas, ¿ya? O hay agonistas parciales. Eso va a depender del tipo de fármaco. Y la acetilcolina tiene un efecto mayor, una predisposición, más que por el sistema nervioso central, por estos tejidos que están comandados por el sistema nervioso periférico.
¿Ya? No se confundan, sistema nervioso central es una cosa y sistema nervioso periférico es otra. Ahora, ¿hay acetilcolina en el sistema nervioso central haciendo acción normalmente? Sí. La acetilcolina no es exclusiva del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Así que nuevamente no se confundan cuando vean que la acetilcolina igualmente está en el sistema nervioso central. ¿Ya? Pero en este caso, los fármacos que son agonistas colinérgicos tienen mayor predisposición por receptores que están en la periferia. ¿Cuáles eran los receptores esos? Sí, los muscarínicos, que eran del tipo del 1 hasta el 5. Ya. Ya, entonces, bueno, aquí hay algunos fármacos que los vamos a ver después, que son los curares, que para adelantarles un poquito, los que se unen al receptor nicotínico que habíamos dicho que era del músculo, ¿se acuerdan de la actividad muscular? Son del tipo curar, esto netamente para adelantarles, porque lo vamos a ver después, y son unos fármacos que se llaman bloqueadores neuromusculares. ¿Ya? Hay algunos tipos de fármacos que uno se lo dan, uno se queda consciente pero paralizado, no se mueve, no se mueven los músculos. ¿Ya? Es muy terrible. Hay una película de hecho al respecto, no me acuerdo cómo se llama. ¿Se acuerda de la película? No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. ¿Ya? Y los receptores muscarínicos son los que van a tener entonces que ver con las glándulas y con los otros tejidos. ¿Ya? Entonces no son esos los fármacos que van a actuar sobre el receptor nicotínico. Ya. Agonistas colinérgicos. ¿Ellos qué van a hacer? Van a imitar o se van a relacionar con el neurotransmisor acetilcolina, ¿cierto? ¿Y estos qué van a hacer? Van a justamente hacer como el símil de la acetilcolina, ¿verdad? Y se van a utilizar para algunos o con algunos efectos como clínicos. La verdad es que el uso clínico de estos fármacos, tanto como el betanecol, como el carbacol o la pilocarpina, son bien escasos. Ya ahí les puse, los tres estimulan al sistema nervioso parasimpático, juntos estimulan a la acetilcolina, y de los que más se utiliza es la pilocarpina, precisamente para hacer la contracción de la pupila. Ya habíamos visto que el parasimpático tenía ese efecto a nivel ocular. Clínicamente se usa, como les decía, muy poco. El betanecol estimula directamente a los receptores, aumenta la motilidad intestinal, tiene un efecto muy dañino sobre esta. ¿Ya? Si uno le administra betanecol, finalmente lo que va a tener es un efecto digestivo muy importante. El carbacol, fíjense cómo tiene una salida sobre la acetilcolina, pero también tiene una salida sobre la noradrenalina a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Ya? El carbacol podríamos decir que no es específico, ¿cierto? Porque tiene una acción sobre el parasimpático y también sobre el simpático, estimulando a través de la salida ganglionar de la noradrenalina. ¿Ya? En general, todos ellos tienen una acción sobre la acción ocular de la pupila. ¿Ya? Y esa es como su mayor utilidad clínica, que la verdad es bastante poco usado. Ahí tenemos entonces las distintas posiciones de las pupilas. Acuérdense que las pupilas son distintas en relación a las especies, pero uno podría tener entonces la contracción pupilar con los agonistas colinérgicos. Ya. Aquí también tenemos fármacos que son del tipo una acción parecida o una acción que es mimética de la acetilcolina, ¿cierto? Son colinérgicos. Habíamos dicho que, ¿cómo se llamaban los que eran
parecidos o simulaban? Parasimpático mimético, ¿cierto? Ya. Entonces son de las vías colinérgicas porque están en relación a la acetilcolina. Pero estos no son agonistas, no simulan a la molécula, no son parecidos a la molécula, ¿ya? Sino que ¿qué hacen? Inhiben a la destrucción. Vean la gráfica. Primero vean la gráfica y después lean. Fíjense cómo la acetilcolina, acuérdense que era ese acetilcoenzima más la colina, que se unen y forman a este neurotransmisor, ¿sí? Ya, aquí está la acetilcolina, perdón, acá está la acetilcolina. Pero esta necesita alguien que la degrade. Habíamos dicho que los neurotransmisores tienen que salir de funcionamiento en algún momento. En este caso, la acetilcolina se degrada. ¿Quién la degrada? La acetilcolina esterasa. Una esterasa que va y la destruye. ¿Ya? Esta es la molécula de acetilcolina esterasa, engloba la acetilcolina y la degrada sacándola de circulación. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos fármacos? Van a ser y van a actuar sobre la acetilcolina esterasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como no hay quien degrade a la acetilcolina, porque la acetilcolina esterasa, que es quien la destruye, está afectada, la acetilcolina ¿cómo va a estar? En mayor o menor concentración, si no hay quien la destruya. En mayor concentración. ¿Ya? Por eso predomina el efecto de la acetilcolina. ¿Sí? Porque no hay quien la rompa. La acetilcolina esterasa no tiene efecto, o se disminuye su efecto, por lo tanto no puede ir a agarrar a estas pequeñas partículas de acetilcolina y sacarlas de la hendidura postsináptica. Entonces, ¿qué pasa? La acetilcolina está así, pero en su máxima concentración. ¿Y eso qué va a hacer? Que se una a los receptores con mayor posibilidad y el efecto es predominante parasimpático. ¿Cierto? Ya. Entonces, estos fármacos también se llaman anticolinesterásicos. Cuando los escuchen así, ya recuerden, anticolineesterásico lo que es un fármaco que inhibe la destrucción de la acetilcolina. Se me superpuso el sistema parasimpático de María. Espérenme un poquito. Ya, aumenta su concentración entonces. Repasemos. Tenemos hasta aquí dos tipos de fármacos, ¿sí? Los dos están actuando sobre el sistema colinérgico. Se relacionan con la acetilcolina. Unos son agonistas, ¿sí? Los colinérgicos anteriores. La pilocarpina, el betanecol. ¿Qué van a hacer? Principalmente van a actuar sobre el ojo. En este caso tenemos inhibidores de la degradación, lo que yo les había comentado anteriormente. Si no se degrada el neurotransmisor, si el fármaco lo que hace es atacar a la colinesterasa, que es quien destruye al neurotransmisor, el neurotransmisor se acumula en concentración y se superpone su efecto, porque hay mucho neurotransmisor. ¿Ya? Entonces eso pasa con estos fármacos. Inhiben la acetilcolinesterasa, ¿cierto? La acetilcolina no se descompone, prolonga sus efectos, aumenta su acúmulo y por supuesto pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Ya? Vamos a ver algunos que son más irreversibles a continuación, pero estos fármacos normalmente tienen un efecto transitorio. ¿Ya? ¿Qué grupos de fármacos? Estamos todavía en el grupo inhibidores de la degradación. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? Los reversibles son fármacos. ¿Ya? Los irreversibles son más tóxicos, que los vamos a ver ahora, son los órganos fosforados. Los reversibles, cloruro de hidrofonio, galantamina, guanidina y destacados ahí neostigmina y piridostigmina. ¿Por qué se los destaqué? Porque estos dos sí tienen un efecto clínico o un uso clínico bastante, no les diría que habitual, pero sí en algunas patologías bien específicas.
¿Qué van a hacer estos fármacos? Entonces, nuevamente, van a hacer que no se destruya la acetilcolina, y en estos casos, ¿para qué va a ser importante? En patologías, bueno, en algunas patologías digestivas, pero se las destaqué acá, hay una patología que se llama miastenia gravis, ¿ya? Hay otra que se llama polirradiculoneuritis, ¿ya? Ambas funcionan más o menos parecido. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Lo que ocurre, me voy a parar al tiro porque me mareé, entonces me paro, me van a tener en el piso. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? Los animales y las personas que tienen esta patología, lo que tienen es menor unión de la acetilcolina a su receptor nicotínico y muscarínico, pero en este caso es más importante el nicotínico. Como no tienen unión, ¿qué pasa con este receptor que activa el músculo? ¿Cómo está ese músculo? Floppy, ¿cierto? No está activo porque no hay quien llegue a comandarlo. Por lo tanto, pierden tono muscular de manera grave, ¿ya? Porque no es solo el músculo estriado, sino que también el músculo cardíaco y el músculo liso. Es más relevante en el músculo estriado, pero también en el músculo liso. Ya les voy a explicar por qué. Fíjense este perro. Aquí se le ve el hueso, ¿cierto? Es súper parecido a lo que le pasa a la gente. Les iba a poner una cara a una persona que se les cae la cara, es como bien fome. ¿Ya? Pierden musculatura. ¿Por qué? Porque el músculo que no está activo se pierde, ¿cierto? Se genera lo que se llama sarcopenia. El músculo necesita actividad para estar con algún tono. Y el músculo es un tejido súper poco noble. Ya el que ha hecho ejercicio alguna vez y ha dejado de hacer, ha visto cómo rápidamente el músculo se pierde. En este caso pasa eso. Este perro, por ejemplo, y uno de los primeros signos, uno deja de ver musculatura. ¿Dónde más se ve? En los músculos, en los que están rodeando en los músculos masséteros, los que rodean a la articulación temporomandibular. Por eso se ve esta depresión, que no sé si se ve ahí, ¿ya? Y les faltan los músculos de la cabeza y otros músculos. Por ejemplo, esta patología hace que el esófago, que es un músculo liso, ¿cierto?, sea grande, sea un guatero, ¿ya? Y es parte del diagnóstico diferencial. ¿Qué les empieza a pasar a estos animales? Dejan de comer, ya, es todo una cosa bien terrible, no pueden tragar porque los músculos masticatorios y deglutorios no tienen tono, entonces no pueden tragar, se llenan de saliva, es bien terrible. ¿Qué se hace? Se da este tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque degradan a la acetilcolina esterasa, por lo tanto se acumula acetilcolina y eso hace que esa acetilcolina vaya al receptor nicotínico y active al músculo. Por lo tanto, vuelven a tener acción muscular y empiezan nuevamente a comer y a tener funcionamiento. ¿Ya? Es mágico. Esto, un paciente con miastenia, uno les da una dosis de neostigmina y empiezan inmediatamente a funcionar. Son dependientes obviamente para siempre. ¿Ya? Entonces, esa es una forma importante del uso de estos anticolinesterásicos. ¿Ya? Neostigmina, piriostigmina son importantes en la contracción de la musculatura estriada y lisa. ¿Se entendió? Ya. Después vienen los que también se afectan por la hidrólisis de la acetilcolina o tienen relación con la acetilcolina esterasa. Y estos son los que son irreversibles, ¿ya? O tienen mucha menor posibilidad de separarse fármaco receptor o en este caso órgano fosforado que se usa como un tóxico con el receptor, ¿ya? ¿Qué pasa en la intoxicación con el órgano fosforado? El órgano fosforado ustedes saben que se usa mucho como insecticida, ¿verdad? También se usa para intoxicar animales, como los ratones, los perros, los gatos. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que estos vuelven a tener
desarrolla la toxicidad en las terminaciones nerviosas, ¿ya? Generando o afectando la hidrólisis de la acetilcolina. Se acumula acetilcolina en receptores nicotínicos y muscarínicos. Parecido al anterior, solo que el anterior favorece al receptor nicotínico, prevalece ese efecto. ¿Qué vamos a tener entonces como estímulo? Si yo le doy a un paciente un órgano fosforado, voy a tener mayor o menor acción parasimpática. Mayor, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué se ve en estas intoxicaciones? Todos los efectos del sistema parasimpático, así en su máxima expresión, tanto centrales como periféricos, tanto en el receptor muscarínico y nicotínico. Por lo tanto, si yo veo un animal intoxicado con un órgano fosforado, voy a ver un animal que está con temblores musculares, no paran de temblarle los músculos porque está la acción nicotínica, ¿cierto?, en su máxima expresión. Y en el receptor muscarínico tengo todos los otros efectos. Aumento del tono digestivo, son pacientes que están vomitando y teniendo diarrea al mismo tiempo. ¿Cómo va a estar el ojo? ¿Es el parasimpático? ¿Miótico? ¿O dilata la pupila? Midriático. Está exacerbado el efecto parasimpático. Lo contrae. Ya es una de las formas de reconocer el tóxico, porque hay algunos otros tóxicos que actúan igual. Ya, entonces uno mira, el paciente está con temblores musculares. Esto pasa también con los roedores, pasa en el ganado también. Les tiemblan los músculos, están con diarrea, vómito, taquicardia o bradicardia. Bradicárdico, ¿cierto? Absolutamente bradicárdico, o sea, están con compromiso central. La acetilcolina también tenía efectos centrales. Efecto en el ojo. Está un efecto generalizado. Y finalmente, muchas veces mueren de las convulsiones y de todos los efectos cardiovasculares principalmente. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto de un órgano fosforado. Ahí tenemos un fármaco, ¿cierto?, que se podría usar con alguna utilidad, pero la verdad es que es tan fuerte el efecto y son tan... la unión fármaco-receptor es tan irreversible que es difícil romper esa unión y prevalece el efecto por más tiempo, ¿ya? Por eso son usados como tóxicos. Ahí tenemos aún... Bueno, ahí les puse la gráfica de la acetilcolina, ¿cierto?, que aumenta su concentración, y les puse un paciente con el ojo miótico, ya, que es una de las formas que uno podría ver. Entonces, frente al mismo mecanismo, porque fíjense que ambos afectan a la colinesterasa, ¿cierto?, a la acetilcolina esterasa, ¿verdad? Tenemos dos formas. Unos que van a ser usados como fármacos, que son la neostigmina y la neostigmina y la piriostigmina. ¿No? Sí, piriostigmina, estoy bien. ¿Ya? Y los órganos fosforados, que ahora van a entender entonces, o si alguna vez les toca ver un animal así, van a entender por qué están ocurriendo todos estos efectos. Ya, el órgano fosforado es como el potenciador del sistema parasimpático a su tope, ¿cierto?, con lo tóxico que puede ser el parasimpático gatillado de una manera tan intensa. Quiero ver cómo vamos. Mal vamos. Ya, con esto vamos a cerrar. Después tenemos un fármaco que es como el que podríamos decir el reversor, ¿cierto?, de todo el efecto parasimpático, que es la atropina, ya el mayor representante de los anticolinérgicos,
si yo les digo anticolinérgico, ¿es anti qué? Antiacetilcolina, ¿cierto? Por lo tanto, si es antiacetilcolina, ¿potencio o disminuyo la acción del sistema parasimpático? Disminuyo la acción, ¿ya? Para eso se usan. Los anticolinérgicos se usan precisamente para disminuir la acción del sistema parasimpático, ¿ya? La mayor representante es la atropina, también está la escopolamina, la hemotropina, el cloruro de hipatropio, pero en relevancia clínica y en relevancia toxicológica, de todas maneras la atropina es quien lleva la baranda de los anticolinérgicos, ¿ya? Ya. ¿De dónde viene la atropina? De esta planta, la tropa de belladona. ¿Ya? Esta planta se sintetizó hace, por supuesto, muchísimo tiempo atrás, y donde se vio que el consumo de esta planta generaba estos como efectos reguladores. En ese tiempo, por supuesto, no se sabía del sistema parasimpático, pero es desde ahí donde viene la regulación. Ojo que hay algunos compuestos naturales que tienen la tropa de belladona, ¿ya? Muchos que se relacionan con los antidiarreicos, ¿ya? Y vamos a ver que eso no es tan positivo. Ya. Mecanismo de acción entonces es un antagonista competitivo. Antagoniza de manera competitiva, ya, a la acetilcolina. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Se va a situar en el mismo receptor, ¿cierto? En el mismo sitio de acción y van a competir por dosificación. Y eso va a ir haciendo que se vaya bloqueando a medida que se dosifica con mayor proporción la atropina, la función de la acetilcolina. ¿Ya? Y la dosificación vamos a ver que tiene alguna relevancia. También, ¿sí? Ya. Entonces, si nosotros usamos atropina es porque queremos sacar a algún paciente de su estado parasimpático relevante, ¿ya? Entonces la atropina, ¿qué va a hacer? Va a competir con la acetilcolina de manera, es un antagonista competitivo, entonces, ¿y cuándo se va a usar? Cuando tenemos efectos que ya están siendo tóxicos o nocivos del sistema parasimpático. Por ejemplo, cuando tenemos situaciones de bradicardia o bradiarritmia importantes. Muchas de las bradicardias son gatilladas por el sistema parasimpático, ¿ya? Cuando hay una bradicardia importante, o sea, la disminución de la frecuencia cardíaca de manera relevante, ¿cierto? Donde nosotros sabemos que el corazón tiene que latir a una velocidad estandarizada para las especies, ¿cierto? Puede bajar la funcionalidad del sistema cardiovascular. Entonces yo quiero sacar ese estado. ¿Cómo lo hago? Ocupando atropina, ¿ya? Entonces vamos a pasar, ahí les puse una gráfica donde vamos a suspender la bradicardia comandada por el sistema parasimpático y vamos a pasar a una normalización de la frecuencia o un aumento de la frecuencia cardíaca. Si doy atropina, ¿cierto? Habíamos dicho que el sistema parasimpático que generaba en la pupila, miosis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un efecto colateral. Si uno aplica atropina, el paciente va a salir sí o sí con la pupila dilatada, ¿ya? Eso es parte de. Hay veces que se usa justo directo en el ojo para hacer lo que se llama fondo de ojo, que es para ver la retina atrás. Lo que se necesita es dilatar la pupila para ver todo el fondo ocular, ¿ya? Y ahí se pone directo al ojo. Tiene esa forma de administración también, ¿ya? Reducir las secreciones. ¿Por qué? Porque el parasimpático tiene un efecto importante en las glándulas, lo activa. Por lo tanto, aumenta todo tipo de secreción. El sistema digestivo, por ejemplo, se ve favorecido por el sistema parasimpático, ¿ya?
Entonces hay veces que se utiliza la atropina para bloquear ese efecto y disminuir los trastornos digestivos. ¿Por qué no es tan positivo hacer eso? Lo que les decía recientemente, ocupar atropina, porque uno dice, bueno, hay una diarrea, por ejemplo, y yo quiero suspender la motilidad intestinal. Uso atropina, ¿verdad? Como esa sería la lógica. Pero ¿qué pasa con la atropina? Que va a generar posteriormente hilio paralítico. ¿Ya? Entonces, por eso no es bueno detener una diarrea con atropina. Dilatación de pupilas ya lo vimos, antídoto de colinérgicos y anticolinesterácicos. Por ejemplo, los órganos fosforados se tratan, el ejemplo anterior que yo les dije, de estas intoxicaciones donde los animales se les mueven los músculos, tienen diarrea, tienen la pupila dilatada, está el corazón funcionando mal. ¿Qué se hace? Dar este antídoto, ¿ya? Que va a ir a disminuir la concentración de la acetilcolina y restablecer la función del organismo, ¿sí? Uno usa atropina y en el fondo, esto es lo último que digo ya para que no se me desordenen. Uno atropiniza a los pacientes en una intoxicación así. ¿Por qué atropiniza? Porque se usa dosificación hasta que el efecto se suspende. Porque acuérdense que como es un antagonista, yo tengo que ir aumentando la dosis para alcanzar el efecto total. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos, no les voy a decir nada más porque si no...